Saludos, bienvenidos a una nueva temporada de la lectura de la Biblia textual. Una lectura exhaustiva desde un punto de vista agnóstico de este texto sagrado que representa el único testimonio que tenemos de la presencia de Dios. En plena predisposición de descubrir en algún punto del siguiente libro alguna prueba irrefutable de su existencia, iniciamos hoy en vuestra compañía la lectura de Números. Capítulo 1. Censo de Israel en Sinaí. En el día primero del mes segundo, en el segundo año de su éxodo de la tierra de Egipto, estando en el desierto de Sinaí, habló Yahvé a Moisés en la tienda de reunión diciendo: por lo que podemos comprobar aquí que este cuarto libro no ha podido ser escrito antes de esta fecha. 2 años ya acampados al pie del monte Sinaí, ese monte sagrado. 2 años de sufrimiento y condicionamiento a base del terror, sin posibilidad de escapatoria alguna. Como bien dice aquí, ellos continúan en un desierto. Levantad censo de toda la asamblea de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, contando los nombres de todos los varones, cabeza por cabeza. Habíamos leído anteriormente algo parecido al primer censo, cuando nos hablaba de aquel pago al templo por la salvación de sus almas, aquella moneda que pagaban los varones al llegar a su mayoría de edad, creo que rondaba los 20 años. Ahora, al cabo de 2 años de establecerse este campamento, por mandato divino se hará este censo más exacto. De 20 años arriba, todo el que pueda entrar al ejército en Israel, tú y Aarón los alistaréis por sus ejércitos. Cuidado aquí porque ocurre un detalle bastante curioso. Es la primera vez que encontramos un mandato en el cual les ordena compartir una tarea tanto a Moisés como a Aarón. Anteriormente solo hemos conocido a un Moisés encarnando a un Dios. Él únicamente ordenaba. Era Aarón quien acababa transmitiendo o ejecutando las órdenes de Yahvé, el enlace con lo humano. Aquí en este versículo se parece interpretar que Yahvé le ordena a Moisés también que participe en este censo. Casualidad que este nuevo tratamiento nos lo encontremos al inicio de un nuevo libro, en principio atribuido al mismo autor, Moisés. Y el segundo detalle curioso es el método de clasificación, por sus ejércitos. Hasta el momento solo nos había descrito un pueblo de esclavos sometidos a su liberador. Y un varón de cada tribu, cada uno cabeza de su respectiva casa paterna, estará con vosotros. Una vez más parece querer confirmar que sí, que Moisés tendrá que estar presente en este censo. No me cuadra en absoluto que ahora de repente ese ser divino se pueda reunir con los representantes de los grupos que sean solo para contarlos. Estos son los nombres de los varones que se presentarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur ben Sedeur. Y ahora seguidamente veréis que hay un montón de versículos que recuperan aquella precisión genealógica del Génesis. Aquí nos recupera la palabra tribu, aunque antes nos ha hablado de ejércitos. De Simeón, Selumiel ben Zurisadai. De Judá, Naasón ben Aminadab. De Isaacar, Natanael ben Suar. De Zabulón, Eliab ben Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisamá ben Amiud, de Manasés, Gamaliel ben Pedasur, de Benjamín, Abidán ben Gedeoni, de Dan, Ahiezer ben Amisadai, de Aser, Pagiel ben Ocrán, de Gad, Eliasab ben Deuel, de Neftalí, Ahira ben Enán. Estos fueron los designados de entre la asamblea, jerarcas de las tribus de sus padres y cabezas de los millares de Israel. 12 nombres que corresponden a 12 tribus, grupos, ejércitos. Ya no lo sabemos exactamente. Aunque si no eran soldados, a partir de aquí lo serán. Y aunque pretenda darles esa categoría de estirpe antigua, fijaos que en este versículo también podríamos interpretar que es aquí donde, aparte de darles un sentimiento nacional, se les otorga también una identidad individual, de grupo.
Una sociedad totalmente compartida y estratificada para delegar responsabilidades a cambio de privilegios, con la única intención de que la élite cada vez esté más protegida. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por nombres. Si no estuviéramos contaminados con todo lo que hemos leído anteriormente sobre la Biblia y el pasado tan antiguo de este pueblo de Israel, lo que yo interpretaría textualmente es que es justo aquí donde se les da estos nombres a estos elegidos entre la plebe. E hicieron congregar a toda la asamblea el día 1 del mes 2 y se registraron por sus familias, por su casa paterna, según el número de los nombres, de 20 años arriba, cabeza por cabeza. Y aquí me viene la primera decepción sobre la búsqueda de este testimonio divino en este texto sagrado. Lo que estoy leyendo desde el principio de este libro no es más que burocracia, un registro. Algo muy común, efectivamente, en Egipto. Algo absolutamente humano. Conforme Yahvé había ordenado a Moisés, así los alistó en el desierto de Sinai. Y si terminara aquí este capítulo, podríamos pensar que esto se trata de algún tipo de fecha señalada. De ahí que nos concrete el día del mes y el año. Pero esto continúa así. En cuanto a los hijos de Rubén, primogénito de Israel, echa su genealogía según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente cabeza por cabeza todos los varones de 20 años arriba, todos los aptos para el ejército. Fijaos que esto más que un versículo parece un acta notarial. Y esto nos lo confirmará los siguientes versículos. Los alistados de la tribu de Rubén fueron 46.500. Fijaos qué volumen de gente mueve una sola familia. 46.500. Esto es actualmente una ciudad considerable. De los hijos de Simeón echa su genealogía según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente, cabeza por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los aptos para el ejército. La misma fórmula que se utilizó con Rubén la utiliza ahora con Simeón, exacta. Los alistados de la tribu de Simeón fueron 59.300. Únicamente varones mayores de 20 años. No cuentan ni los de menor edad ni aquellos que ya han dejado de ser útiles para poder servir al ejército. Tampoco cuenta a ninguna mujer. De los hijos de Gad echa su genealogía según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente de 20 años arriba todos los aptos para el ejército. Aquí lo tenéis. Esto es un acta notarial, literalmente un censo poblacional. Lo único divino que tiene esto es que a quien lo ordena se le trata como tal. Los alistados de la tribu de Gad fueron 45.650. De los hijos de Judá echa su genealogía según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente de 20 años arriba todos los aptos para el ejército. Creo que esto ya no tiene más explicación. Los alistados de la tribu de Judá fueron 74.600. De los hijos de Isaacar echa su genealogía según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente de 20 años arriba todos los aptos para el ejército. Los alistados de la tribu de Isaacar fueron 54.400. Y continúa. De los hijos de Zabulón echa su genealogía según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente de 20 años arriba todos los aptos para el ejército. Los alistados de la tribu de Zabulón fueron 57.400. De los hijos de José, por los hijos de Efraín, echa su genealogía según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente de 20 años arriba todos los aptos para el ejército. No cambia ni una sola coma. Los alistados de la tribu de Efraín fueron 40.500. De los hijos de Manasés echa su genealogía, familia, paternos, nominal, 20 años, aptos para el ejército. Los alistados de la tribu de Manasés fueron 32.200. De los de Benjamín, su genealogía, según familia, tal y tal, todos los aptos para el ejército. Los alistados de la tribu de Benjamín fueron 35.400. De los hijos de Dan, su genealogía, sus familias y todo lo demás. Los alistados de la tribu de Dan fueron 62.700.
Los de Aser, mismo encabezado, todo igual. Los alistados de la tribu de Aser fueron 41.500. Los de Neftalí, el ejército, los alistados de la tribu de Neftalí fueron 53.400. Tales fueron los alistados que registraron Moisés y Aarón juntamente con los 12 jerarcas de Israel, uno por cada casa paterna. Fueran ya sus patriarcas históricos o se hayan erigido como tales a partir de aquí, lo que tenemos es a estos 12 grupos de varones. Todos los alistados de los hijos de Israel por sus casas paternas de 20 años arriba, todos los que en Israel podían salir a la guerra. Primer año, condicionamiento. Segundo año, instrucción. Resultaron 603.550, un número muy considerable para un ejército de aquella época. Un ejército de verdaderos alienados por el terror a la desobediencia de cualquier mandato del Dios al que están obligados a servir. Imaginemos ahora, con la misma lógica humana con la que está escrito este texto, las posibilidades reales de supervivencia que tiene un grupo así de grande en un desierto. Nombramiento de los levitas. Pero los levitas no fueron alistados en medio de ellos a causa de la tribu de sus padres. Hemos contado 12 jefes, se corresponden a esas míticas 12 tribus que provienen de la estirpe de Israel, pero los levitas quedan fuera. Es el 13º grupo. Pues Yahvé había hablado a Moisés diciendo, una forma similar a la que utilizaba repetidamente en el Levítico: ciertamente no alistarás a la tribu de Leví ni los censarás en medio de los hijos de Israel. Los levitas son aquel grupo de sirvientes próximos a Yahvé, los que ejecutan literalmente y ajustician. Esta es la élite social. Estos no son iguales, son los Elohim. Tú pues encarga a los levitas respecto al tabernáculo del testimonio, acerca de todos sus utensilios y todo lo que le pertenece. Ellos cargarán el tabernáculo y todos sus utensilios y ministrarán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Este es el mandato de Dios expreso para los levitas y para todos los demás. Su única función y responsabilidad será esta: el lujo. Cuando el tabernáculo haya de ponerse en marcha, los levitas lo desmontarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque será muerto. Nadie más puede tocar un objeto sagrado. El castigo por esta desobediencia será la muerte. Este gran sufrimiento les queda en exclusiva a estos elegidos. Ellos se harán cargo de todo lo divino. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento junto a su estandarte por sus ejércitos. Aquí tenéis, cada familia un estandarte. Así vivirán, cada uno con su propia cohorte, legión o, en este caso, toma el nombre de familia. Pero los levitas acamparán en torno al tabernáculo del testimonio para que no venga la ira sobre la asamblea de los hijos de Israel. Los levitas cuidarán de guardar el tabernáculo del testimonio. Son gente tan ignorante y aterrorizada que aceptarán este ordenamiento divino que se les transmite a ellos mediante su jefe, su patriarca, la desobediencia al cual también merece la muerte. 600.000 hombres obligados a morir si hace falta para proteger a esa élite que los somete. Y los hijos de Israel hicieron todo lo que Yahvé había ordenado a Moisés. Así hicieron, por la cuenta que les trae. Nos encontramos en el próximo capítulo. Un saludo.